Hola chicos, bueno, yo soy Laura Alejandra Hoyos Ortiz. En este video vamos a tratar el tema de múltiplos y divisores de un número. Este tema ya lo habíamos trabajado el año pasado, por lo cual vamos a hacer un repaso de ambos conceptos. Para empezar, vamos a hablar sobre los múltiplos de un número. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Cuando pensamos en los múltiplos de un número, tenemos que utilizar las tablas de multiplicación. Entonces, en este caso, vamos a decir que los múltiplos son todos esos aquellos resultados que yo puedo encontrar en las tablas. Recordemos que los múltiplos son infinitos. Hay muchos múltiplos para cada número. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es buscar algunos ejemplos para ir mirando cómo se forman aquellos múltiplos. Entonces, tenemos el número 5, el número 9 y el número 12. Yo quiero encontrar al menos 5 múltiplos que correspondan a cada uno de estos dígitos. Entonces, tengo el primer caso. Para el número 5, si yo busco en las tablas de multiplicar, tengo el caso de que, por ejemplo, 5 por 1 me da 5. Entonces, nuestro múltiplo más fácil puede ser el 5. ¿Qué otro múltiplo puedo buscar? Por ejemplo, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 5, 5 por 6. Entonces, por ejemplo, 5 por 6 es 30. Recordemos entonces que los estamos hallando a partir de las tablas. Entonces, 5 por 1. En este caso fue, por ejemplo, 5 por 6. Hallemos otros dos más. Si hablamos, digamos, 5 por 10, nos da 50. 5 por 12 nos da, digamos, 60. Entonces, de ahí puedo seguir multiplicando por 100, por 300, no sé, el número que se les ocurra puede servir. Mi recomendación es que igual siempre tratemos de hallar números pues con multiplicaciones pequeñas, ¿no? Que nos permitan hallar los resultados fácil y de forma correcta. Voy a mejorar aquí un poquito este número. 5 por 10. Ok. Ahora, pensemos ahora en el caso del número 9. Si yo me detengo a mirar en el número 9, entonces, ¿qué múltiplos puedo estar hallando? Me interesa sobre todo, eh, pues, no sé, cómo analizar que tengo que utilizar esa tabla, ¿no? Entonces, recordemos que la tabla es supremamente importante, no la perdamos, tratemos de que digamos, ustedes siempre traten de hacer las multiplicaciones mientras logran pues acostumbrarse. Entonces, por ejemplo, hagamos 9 por 11. Nos queda que 9 por 11 va a ser 99. Si yo quiero buscar otro resultado, entonces puedo tener, no sé, si yo miro 9 por 8, me va a dar el número 72. Y así puedo seguir buscando infinitos números que sean múltiplos para el 9. Recordemos a través de las tablas de multiplicar. Voy a poner uno más. Entonces, por ejemplo, no sé, 9 por 17 me da 153. Y así puedo seguir buscando infinitos múltiplos. Busquemos ahora algunos para el número 12. Entonces, 12 por 2. Tengo que es 24. 12 por 9 me da 108. Aquí lo que tenemos que pensar también es en esa relación de ser múltiplo y ser divisor. Entonces, ¿qué pasa? Es múltiplo de 5.
30 es múltiplo de 5. 50 también es múltiplo de 5. Pero decimos que el 5 es divisor de 5, el 5 es divisor de 30, el 5 es divisor de 50. Entonces, hay ciertos, o sea, para una misma cantidad podemos tener una relación de múltiplos y divisores. Para los que no se acuerdan qué es un divisor, entonces vamos a hablar en este momento de los divisores a través de, pues de algo que nosotros conocíamos como repartos que hacíamos el año pasado, no sé, algunos ejemplos, por ejemplo, que trabajábamos era cuando hacíamos filas y columnas para una misma cantidad, cuando formábamos rectángulos que tuvieran cierta cantidad de cuadritos, entonces, por ejemplo, si decíamos, no, formemos todas las posibles formas de obtener rectángulos que tengan 24 cuadritos de área, entonces ahí mirábamos lo que era el largo y el alto, o cuando hacíamos repartos de dulces, que cuántos grupitos de dulces y cuántos dulces íbamos. Entonces eso facilita un poco cuando recordamos lo que es un divisor. Entonces un divisor va a ser aquel número que me divide a otro exactamente. ¿Qué es que divide exactamente? Que cuando lo divido, el residuo es 0. Entonces, por ejemplo, si pensamos entre el 5 y el 10, decíamos que el 10 es múltiplo de 5, pero el 5 es divisor de 10 porque cuando ustedes dividen 10 en 5, ese residuo les da 0, o sea, es una división exacta. Y al dividir 10 en 5 les da el número 2, entonces ahí ustedes obtienen también otro divisor. Entonces, pues digamos que hablábamos de que 5 y 2 pueden ser divisores del número 10. Pensémoslo ahora para el número 12, tal vez un poco más sencillo y podemos ir armando digamos que los dibujitos de grupitos con, no sé, digamos que sean dulces que van a ir por grupos. Entonces, primero voy a partir de lo que son los divisores para el número 12. Entonces los vamos a ir pensando como de a parejas para facilitar el trabajo. Tenemos que el número que, pues el divisor más fácil para todo número y el que siempre va a estar va a ser el número 1. Entonces, primero, si yo tengo el número 1, lo voy a parejita. Entonces, 1 multiplicado por el número 12 me va a dar mi primer divisor, mi primer factor. Puedo tener también otra parejita de factores. Entonces, el número 12 se encuentra en la tabla de multiplicar de el número 12. Entonces, 12 multiplicado por el número 6 me da el número 12. Entonces, ya llevo 4 divisores, el 1, el 12, el 2 y el 6. Me hace falta todavía encontrar otra parejita de divisores. Entonces, para esto, primero que todo voy a agrandar un poquito para que nos alcance el espacio. Entonces, el 12 también se encuentra en la tabla del 3. Y si miramos esa tabla, 3 multiplicado por el número 4 nos da el número 12. Entonces, corrámoslo un poquito. Voy a agrandar otro tricito. Listo. Tengo las posibles parejitas para mi número 12. Si revisamos las tablas de multiplicar, no hay otras opciones que nos permitan formar esa cantidad, o sea, ese número 12. Entonces, ¿qué me interesa ahora hacer? Es hallar esos repartos, o sea, armar esos grupos, identificando cuántos grupos puedo formar y cuántos elementos pueden estar presentes en cada uno de esos grupos. Entonces, puedo formar un grupo que tenga 12, digamos, dulces, o puedo formar 12 grupos, cada uno con un elemento. Entonces, pues bueno, vamos a formar esos grupitos. Entonces, no sé,
creo que voy a construir mejor una tablita o, bueno, algo parecido a una tabla en donde, digamos, aparezca los grupos y nombramos la cantidad de elementos. Entonces, primero, tengo un grupo que va a tener 12 elementos. Entonces, bueno, dibujémoslos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿cómo me queda conformado esto? Entonces, yo lo que puedo decir es que tengo un grupo con 12 dulces, por ejemplo. Sería mi primera descripción. Voy a dejarlo un poquito más grande para que se vea. Grupo con dulces. Voy a formar entonces ahora mi siguiente grupo o mi siguiente opción con esa pareja que yo encontré. Sigo pensando en la misma pareja, 1 y 12, pero entonces ahora voy a pensar en que puedo formar 12 grupos, pero esta vez cada uno va a tener de a un elemento. Entonces, formemos 12 grupos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ya tengo aquí 8 elementos. Oh, por Dios, ¿qué pasó? Entonces tengo, bueno, 8 elementos y voy a completar con otros 4 grupitos para de esta forma obtener los 12 que necesito. Ok. Borremos estos que nos sobran. Y ahora, dentro de cada uno, tengo que formar un elemento, o sea, un dulcecito. Porque grupo con un dulce. De hecho, esto va a ser lo que van a tener que mostrar o realizar en su primera actividad del pack, que les proponemos que hagan con frijoles, con lentejas, con lo que pues se encuentren en su casa. Si no quieren utilizar, pues digamos, estos materiales pueden hacerlos con pintura, con plastilina y pues digamos con marcador para que se vean esos grupos. Lo importante es que se dibujen los grupos, se dibujen los elementos y después también escriban cómo quedaron conformados. Entonces, vamos ahora a detallar cómo nos quedaron. Entonces, grupos
Me quedan 12 grupos con un dulce en este caso. Entonces, 12 grupos con un dulce. Representemos nuestra siguiente posibilidad. Entonces, aquí pongámoslo. Revisemos cuál era nuestra primera, nuestra segunda pareja. Ya hicimos las parejas del 1 y el 12. Un grupo con 2 elementos. Grupos con un elemento. Para la siguiente pareja de números, puede obtener 2 grupos, cada uno con 6 elementos, o 6 grupos con 2 elementos. Entonces, eso es lo que voy a representar en este momento. Entonces, voy a empezar realizando mis 2 grupos. Voy a hacerlos un poco grandes para que nos quepan. Entonces, 1 y 2. Bueno, ojalá sean iguales. Perdonarán el pulso, entonces, bueno. Y voy a dibujar mis 6 elementos en cada uno de los grupos, entonces. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo que hacer lo mismo en el otro grupo. 6. Y esta vez, pues escribo también esa, o realizo la descripción de cómo es que me quedan los grupos conformados. Entonces me quedan 2 grupos con 6 dulces. Recordemos que son 6 dulces por cada uno de nuestros grupos. Y en este caso, entonces ahora me toca formar 6 grupos, pero cada uno va a tener solo de a 2 dulces. Entonces, formemos rápidamente nuestros 6 grupos. Entonces, de a 2. Entonces, listo. Y puedo formar mis 6 grupitos. Entonces, en cada uno de ellos voy a representar de a 2 dulcecitos. Listo. Y nuevamente escribo cómo nos queda conformado cada uno de esos grupos. Entonces, 6 grupos con 2 dulces. Tengo que quede todo igual. Agrandémoslo un poquito. Listo. Tengo que revisar ahora mi última pareja de divisores, también para probabilidades de formar el número 2. Entonces, mi última posibilidad era la pareja de números 3 y 4, o sea, 3 y 4 son divisores del número 12. Entonces, revisemos cómo nos quedarían conformados los grupos para este caso. Entonces, puedo formar
3 grupos, cada uno va a tener 4 elementos. Entonces, mi segundo grupo y mi tercer grupo. Entonces, voy a dibujar los 4 elementos en cada uno de ellos. Entonces, 1, 2, 3, 4 dulces en cada uno de los grupos. Y escribo cómo quedan conformados esos grupos. Entonces, 3 grupos con 4 dulces. Listo, y voy llegando al final. Mi última posibilidad, que va a ser 4 grupos, cada uno con 3 dulces. Entonces, formemos los grupos. Uno, listo. Y forma ahora los dulcecitos adentro de cada uno. Entonces, 1, 2, 3 para cada uno de mis grupos. Y finalmente, no se nos puede olvidar, vimos cómo quedan conformados. Entonces, 4 grupos con 3 dulces. Bueno, nosotros ya hicimos un repaso de lo que hacíamos el año anterior y con esto empezamos nuestro primer tema. Recuerden que para poder formarlos o buscar los divisorios más fácilmente, también pueden tener en cuenta los criterios de divisibilidad, que vimos algunos el año pasado, como divisible por 2, por 3 y por 5. Y en el pack incluimos también un videito para que puedan recortar esos criterios y poder hallar más fácil esos múltiplos y esos divisores. Entonces la invitación es a repasar muy juiciosos esas tablas de multiplicar para poder dar continuidad con los temas. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente videito. Chao.